pueden sentarse. Gloria a Dios. We heard some commotion, and I turned and looked, and this guy had come in, and he had grenades strapped to his chest. I had to leave everything that I knew, my brothers, my parents, my friends. And at the age of 9, I came to the United States by myself. I remember battling, wanting to be a mom and wanting to carry my child, but if I said yes to the adoption route, I wasn't going to get that. Pandemic is here. I don't have a job. Can't work yet. My contingency plan was all went up in smoke. It was very, very smoky and smoggy in there and screaming. And I'm laying on the ground and he comes over and he goes, "Where's Samuel?" Can't see Samuel. When you get to a place where you trust in God and you give that brokenness over to God, He'll take something that's broken and make it beautiful. Yes, God called the Womble family to forsake all and trust Him in Pakistan. But He's calling all of us to do that daily. If we call ourselves Christians and we don't do anything to help, who's gonna do it? Who's gonna do it? Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Estas son historias verdaderas. Esta gente que están ahí entrevistadas son misioneros que nosotros, usted y nosotros, todos los campuses, gracias a tu generosidad podemos respaldar a este tipo de ministerios que están alrededor del mundo buscando traer gloria a Dios y afectar al mundo de una manera donde Cristo sea glorificado. Amén. Así que si le va a dar un aplauso, déselo más fuerte al Señor. Amén. En esta mañana para mí, ¿verdad? Es un privilegio tener la oportunidad, ¿verdad? De presentar a este predicador que va a estar hoy con nosotros. Su nombre es Rafael Canada. Él es nacido, originario aquí de Orlando, Florida, pero habla mejor español que muchos de nosotros, ¿verdad? Bueno, por lo menos hablo de mí, ¿verdad? El español boricua mío, yo sé que él habla mucho mejor el español que yo. Así que, y yo le voy a pedir a él en unos segundos que él pase aquí, ¿verdad? Él va a estar trayéndonos la palabra de Dios, pero algo importante que yo quiero que usted mire hoy, ¿verdad? A través de lo que él va a estar hablando, es esta palabra adopción, ¿ok? Y es importante que la miremos porque yo tuve el privilegio de trabajar para el Departamento de la Familia y entiendo lo que significa esto de la adopción y lo que se sufre dentro de estos procesos y la bendición que tienen estos niños de poderse encontrar en el camino con alguien que pueda amarlos y cuidar por ellos. No para satisfacer su propio egocentrismo, no para satisfacer su propia necesidad, sino al revés, que entendiendo la necesidad de estos niños, de estas niñas, pueden entonces ir hacia donde ellos y amarlos y educarlos de una manera donde Jesucristo sea glorificado y el amor de Cristo sea impartido a estas vidas. Amén. Junto con eso, no hay mejor combinación que misiones. Somos una iglesia que estamos en misión constantemente y en esta mañana, ¿verdad? Voy a pedirle a nuestro hermano y amigo Rafael Canada. Rafael, por favor, pasa por aquí. Rafael Canada va a estar introduciendo un poco sobre su ministerio, también va a presentar a su esposa y va a estar trayéndonos la palabra de Dios en esta hora. Así que apriétese los cinturones y esté dispuesto con los oídos abiertos y el corazón a escuchar palabra de Dios. Gracias, amén, hermano. Amén, gracias, Jaime. Amén, amén. Muy buenos días, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un honor estar aquí de nuevo, aquí en la iglesia Bell Shoals. Está bien si me acerco esto un poco, porque me siento que muy lejos de ustedes. Y en el Instituto Bíblico en Monterrey, Nuevo León, donde yo estudié, en México, a nosotros nos enseñaron salpicar hasta la quinta y sexta banca con la saliva nuestra. Entonces, y yo quiero que sepan que tengo 2 diplomas y muy buena puntería. Así que, pero si le cae la saliva sagrada, considérese afortunado, porque le puede sanar de diabetes, piedras en los riñones, calvez y un montón de otras cosas. Así que algunos quizás se quieran acercar un poco.
Pero como dijo el pastor Jaime, y estamos alabando a Dios juntamente con toda esta linda congregación por la obra de sanidad y misericordia de su gracia que la ha hecho en usted. La última vez que lo vi hace 9 meses aquí en la oficina con su esposa y platicándome de todo lo que Dios estaba haciendo. Le escuchamos las noticias de que se había puesto tan enfermo con el COVID. Pero alabamos a Dios por lo que Él ha hecho en su vida, pastor, y estamos muy contentos y nos regocijamos juntamente con la iglesia de ver la obra de gracia de Dios. El pastor Jaime mencionó que yo fui pastor en México por 25 años. Tuve el honor de fundar 3 iglesias distintas y diferentes en diferentes partes de la República Mexicana. Mi esposa Xochitl me acompaña en esta mañana. Le voy a pedir que se ponga de pie para que la puedan conocer, mi linda esposa. Y me fui para México, de Orlando me fui para México y solo por un año, y me cautivó la belleza de una chica mexicana y me quedé 25 años en la República Mexicana. Entonces, oiga hermano, me lo voy a llevar para mi iglesia. Ese estilo de ánimo como que me gusta. Entonces, pero bueno, y tenemos una sola hija. Nuestra hija nació en la Ciudad de México, donde yo fui pastor, Nayeli. Entonces ella y su esposo han estado sirviendo en el sudeste de Asia como misioneros en el país islámico más grande de todo el mundo. Ahora están en una etapa de transición y están viviendo en Pasadena, California, buscando cuál es la siguiente tarea de Dios de parte de sus vidas. Pero fue hace más o menos unos 12, 13 años atrás que el que es nuestro pastor, el doctor Johnny Hunt, ahí en Atlanta, de la primera iglesia bautista de Woodstock, en Atlanta, me desafió muy fuerte y me dijo: Rafael, tú estás muy cómodo en América Latina, ¿por qué no piensas en el mundo islámico? Ahora, le tengo que confesar, yo no estaba pensando en el mundo islámico, para nada, no estaba ni siquiera en mi radar. No estaba ni en el radar de mi esposa, de nadie en nuestra familia. Pero yo estaba pasando por el estudio de mi experiencia con Dios de Henry Blackaby y aprendí a través de esto de que Dios constantemente, lo que acabamos de cantar, que Dios constantemente está obrando alrededor nuestro. Y le dije al pastor: voy a orar por eso. Y a los pocos días recibo una invitación para ser traductor inglés al español en Kurdistán. Ahora, tal vez usted escucha traducción inglés-español y Kurdistán y luego los vincula a los dos juntos, ¿verdad? A lo mejor usted dice: pues claro, es obvio, no tiene chiste. Claro que sí, pero yo le voy a decir la verdad. Yo no estaba vinculando las dos cosas. Kurdistán, que es el norte de Irak, y luego traducción inglés-español. Entonces fui allá en ese viaje. Y francamente yo no estaba preparado y mi corazón fue totalmente abrumado por la necesidad que había entre pueblos que aún no poseen acceso al Evangelio. Hace 120 años el Evangelio llegó a América Latina. Y en América Latina en 1900 había escasamente 50,000 cristianos evangélicos en toda América Latina. 50,000, desde México hasta Cono Sur, en Argentina y Chile, hasta la punta más abajo, 50,000 cristianos evangélicos en todo lo que en ese tiempo se llamaba Mesoamérica. Hoy en día, somos más de 100 millones de hispanohablantes que hablamos español, que profesamos fe en Cristo Jesús como cristianos evangélicos, y eso ni siquiera cuenta los 50 millones de cristianos evangélicos portugueses que hablan portugués. Así que en toda América Latina hoy en día somos 150 millones de cristianos evangélicos. ¿Saben lo que hoy es? Hoy es un día para declarar: América Latina ya no es campo misionero. América Latina es una fuerza misionera. Y es hora de que nosotros también
asumamos nuestro rol, nuestra responsabilidad en el cuerpo de Cristo, con la iglesia de Cristo Jesús. Y nosotros también, al igual que mi esposa y yo hicimos, enviamos nuestros propios hijos a lugares difíciles que carecen al evangelio de Cristo Jesús. La semana pasada ustedes vieron el video de la familia Womble, que son miembros de esta iglesia, de la iglesia Anglo, de que estuvieron sirviendo en Pakistán y estalló una bomba y casi mata a su hijo de 5 años de edad. Y ellos, por la gracia de Dios, cuando el niño se recuperó, en vez de llenar su corazón de amargura, decir jamás volvemos a este lugar de terrorismo para predicar el evangelio, vuelven al campo misionero. ¿Por qué? Porque ellos comprendieron algo muy, muy importante, y eso es lo que vamos a aprender acerca de la adopción. De que cuando, y el énfasis el día de hoy es sobre la adopción, que al igual que niños que no tienen familia, que hay docenas de miles de niños en este condado que no tienen familia, pero al igual manera hay docenas de miles de grupos étnicos que no tienen familia, que no son parte de la familia de Dios. Y al igual que un niño que no tiene familia no puede hacer nada por sí mismo para ser parte de la familia, las etnias no alcanzadas, que no son parte de la familia, no pueden hacer nada por ellos mismos para ser parte de la familia. En ambos casos requiere que alguien los persigue. Déjame decir esto otra vez. En ambos casos, en un niño que no tiene familia, requiere que una familia que lo quiera, que lo persigue. Pero las etnias no alcanzadas, que no son parte de la familia, que nunca han escuchado el evangelio, requiere una familia de fe que los persigue para que ellos puedan ser parte de la familia. Y en esta mañana quisiera hablarles sobre el tema, lo que es una iglesia misional. Abre sus Biblias en Primero de Tesalonicenses capítulo 1, Primero de Tesalonicenses capítulo 1, y voy a comenzar a leer en el verso número 5. Primero de Tesalonicenses capítulo 1 y verso número 5. Note lo que dice la palabra de Dios. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. En otras palabras, no fue pura paja, no fue pura hablada. No, ¿cómo llegó el evangelio a los tesalónicos? Dice, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y versículo 6 es la respuesta de un evangelio que llega en poder. ¿Cuál es la respuesta? De que el evangelio no llegó en palabras solamente, sino que llegó en poder. Verso 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y en Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros en Tesalónica ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y que Dios bendiga la lectura de su santa y sagrada palabra. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos para ir al Señor en oración en esta mañana. Y te voy a pedir que mientras yo ore en voz alta, que tú ores en tu corazón y le pidas a Dios dos cosas. Ahora, yo tengo 35 años de ser pastor. Y sabe, yo te voy a decir la verdad. ¿Sabe lo que sucede? Normalmente cuando el que está dirigiendo en oración ora, los demás no están orando. Esa es la verdad de nuestro cristianismo. Que ya no somos pueblo de oración. Pero en esta mañana
justo antes de iniciar la predicación, les voy a pedir a ustedes que se unen en oración conmigo. Y le voy a pedir que le pidan a Dios dos cosas. Número uno, Dios, enséñame. Enséñame. Hay algo que yo quiero aprender de tu palabra en esta mañana. La segunda cosa, Dios, desafíame. Desafíame. Yo no quiero, con lo que acabo de aprender, yo no quiero salir de aquí el mismo cristiano. Yo quiero ser, tal como dice la serie, hacedor de diferencia. Esto es lo que el mundo necesita. Hacedores de diferencia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que en esta mañana, que la iglesia Bell Shoals en español puede ser una iglesia que hace la diferencia en su propia comunidad, pero también en las naciones de la tierra. Padre Santo, pensando en el tema de esta mañana de niños que carecen del evangelio, porque han nacido en familias que no los quieren, quizás por problemas, quizás por drogadicción, quizás por pobreza. Pero Padre Santo, ellos necesitan el evangelio. Te pido que en esta mañana, Señor, levanta parejas de esta iglesia que quieren hacer la diferencia en la vida de esos niños que no pueden hacer nada por sí mismos, a menos que alguien los persigue. Pero Padre, también te pedimos por aquellos grupos étnicos que ningún misionero jamás, en 2000 años de cristianismo aquí sobre la faz de la tierra, un misionero jamás ha llegado a predicarles el evangelio. Nunca han llegado a alguien a anunciarles de que ellos pueden ser parte de la familia de fe por el arrepentimiento y conversión a Cristo Jesús. No saben ni quién es Cristo. Padre Santo, al igual que familias están persiguiendo niños que carecen de familia, ayúdanos a nosotros también perseguir a las etnias que también carecen de familia con la misma intensidad. Padre Santo, te pedimos de que hables a través de tu Espíritu Santo y tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice aquí en el versículo número 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo, dice, partiendo de vosotros de Tesalónica, no solo en Tesalónica, sino Macedonia. Macedonia es la provincia grande donde la capital era Tesalónica, pero no solamente en la ciudad, pero también en la provincia. Y luego dice en la siguiente provincia, ¿cuál es? Acaya. Y luego note lo que dice no solamente en Tesalónica, en Macedonia y en Acaya. Luego Pablo dice, sino que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y luego Pablo dice algo que Pablo no dice de ninguna otra iglesia. Pablo dice lo siguiente, después de que dijera, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ahora, ¿quiénes son los nosotros? Es Pablo y su equipo. Ellos son los misioneros. Ellos son los enviados en Hechos capítulo 13 por la iglesia de Antioquía para ir hasta lo último de la tierra para predicar el evangelio. En Romanos capítulo 15, verso 20, 21 y versículo, 15 y 16, Pablo dice, todo Jerusalén y sus alrededores y hasta Liricum, que es Albania hoy en día, casi 3000 kilómetros de distancia, todo lo he llenado del evangelio de Cristo Jesús. El que iba a todo lugar era Pablo y el equipo. Pero espérate, ¿qué está diciendo el equipo misionero? ¿Qué está diciendo este equipo que ha llenado Jerusalén y sus alrededores hasta Liricum? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, iglesia de Tesalónica, hay lugares donde nosotros vamos a predicar el evangelio que ustedes llegaron antes que nosotros. Dice, porque vuestra fe en Dios se ha extendido a todo lugar, que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y note lo que dice verso 9. Y ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo está diciendo que la iglesia de Tesalónica había llegado a lugares para predicar el evangelio que ni él, quien es el misionero del Nuevo Testamento, había llegado.
Ahora, estudiando la historia de la iglesia de Tesalónica, hay tres cosas que encontramos acerca de esta iglesia. Número uno, es una iglesia muy perseguida. La iglesia de Tesalónica nace en Hechos capítulo 17 por una severa persecución que viene y Pablo tiene que ser evacuado. Y Pablo, cuando escribe en primera y segunda de Tesalonicenses, uno de los temas que sobresale es el tema de la persecución. Dice, ustedes recibieron el evangelio no con palabras, sino en poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo fue manifestado ese poder? Dice, en medio de gran tribulación y gozo en el Espíritu Santo, ustedes nos imitaron a nosotros y al Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que usted nació el evangelio en medio de gran tribulación. En el capítulo 2, Pablo habla de una persecución que continúa hasta el día de hoy. Entonces la iglesia de Tesalónica fue una iglesia perseguida. Ahora te digo algo de persecución, porque yo he estado, voy a finalizar este año en el Medio Oriente, en varios países del Medio Oriente, donde hemos enviado familias que están sirviendo. Entonces, y sabemos acerca de la persecución. ¿Sabe lo que ocurre cuando un pueblo es perseguido? Normalmente se vuelve hacia adentro, no hacia afuera. Pero no la iglesia de Tesalónica. A pesar de que fue una iglesia perseguida, en vez de volver su atención hacia adentro, produjo lo que no es reacción normal, lo que no es reacción natural, porque la reacción natural es de mirar hacia adentro para proteccionismo. No, esta iglesia enfoca su mirada hacia afuera. Entonces, a pesar de la persecución, segunda cosa, fue una iglesia pequeña. Una iglesia pequeña. La historia nos dice que la iglesia de Tesalónica nunca llegó a tener más de 200 miembros. Probablemente hay más personas en esta mañana en la iglesia presencialmente, y sé que una parte de la población de la congregación están viendo en línea por causa de la pandemia, pero estoy hablando de que están sentados aquí. Probablemente esta iglesia más grande que la iglesia de Tesalónica. Es que nosotros pensamos que para que pueda ser una iglesia que realmente hace la diferencia, impacta a las naciones, tiene que ser una iglesia grande. No, esta es una iglesia pequeña. No era una iglesia grande. Y la tercera y última cosa, era una iglesia pobre. Una iglesia pobre. En 2 de Corintios, no lo vamos a ver ahorita, pero en unos momentos voy a pedir que volteen ahí. En 2 de Corintios capítulo 8, cuando Pablo está hablando acerca de la primera ofrenda misionera que se recoge, Pablo dice eso de los macedonios, de la cual Tesalónica es capital. Dice, a pesar de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. Profunda pobreza es la palabra que Pablo describió la situación económica de los macedonios, de la cual Tesalónica es la capital. Entonces, ¿qué sabemos de esta iglesia? Una iglesia enfrentando persecución, una iglesia no numerosa, una iglesia pequeña y una iglesia pobre. Una iglesia pobre, en otras palabras, no es la iglesia que uno pensaría que fuera una iglesia que haría la diferencia en las naciones alrededor. Pero ¿saben lo que los que han estudiado la historia de las iglesias del Nuevo Testamento nos dicen? Y esto te va a asombrar. Que la iglesia de Tesalónica, que sufre persecución, que no es numerosa, que es pobre. La iglesia de Tesalónica en los primeros 100 años mandaron misioneros a Europa, al norte de África, Asia Central, Irak, Irán, Afganistán y hasta China. Y todo esto de una iglesia pequeña, perseguida y pobre. La pregunta es, ¿cómo nosotros llegamos a ser una iglesia misional? Hoy en día hay dos modelos de iglesias. Uno es una iglesia atraccional,
que todo en la iglesia gira alrededor de sus cultos dominicales y el servicio que tienen los domingos en la mañana, y la base de la iglesia, todo lo que hace la iglesia es atraer gente a sus servicios. Ahora, no hay nada malo con atraer gente a nuestros servicios. La pregunta es: ¿por qué queremos atraer gente a nuestros servicios? La iglesia no existe para llenar todas estas sillas en este auditorio. La iglesia de Jesucristo no existe para llenar las bancas del templo. La iglesia de Cristo Jesús existe para llenar la tierra del conocimiento y la gloria de nuestro Dios. Esa es la razón por la cual existe la iglesia de Cristo Jesús. Y la primera razón por la cual ellos eran una iglesia misional, porque eso fue justo el mandato de Cristo Jesús. Eso justo fue el mandato de Cristo Jesús. La última conversación que Cristo tuvo con sus discípulos lo tenemos escrito en Mateo capítulo 28. Y Cristo reuniéndose con sus discípulos antes de ascender al Padre, y Cristo dice, toda potestad me es dada a mí en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, ¿quién es el que está hablando? El que tiene toda la potestad en todo el universo. Es el que está hablando. No es el viejo de arriba, es el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y su nombre es Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. Él es el más poderoso de todo el universo. Él es el que está hablando. Y el que tiene toda potestad dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, los hombres que escucharon estas palabras no los escucharon de manera pasiva. ¿Sabe de qué es manera pasiva? Amén, amén. Oye, ¿dónde vamos a ir a almorzar después del culto? ¿Vamos a ir aquí a Tacos Toño? ¿Aquí a comernos unos tacos? Un arroz con gandules y mofongo y cosas por el estilo. Ya te gustó, ¿verdad? Entonces, esa es de manera pasiva, que decimos amén, pero no tenemos ninguna intención de realmente obedecerlo. Esa es la manera que la mayoría de los cristianos escuchan la gran comisión, de manera pasiva. Decimos amén, pero realmente no hacemos ningún esfuerzo para obedecerlo. No así los hombres que lo escucharon verbalmente. Porque los hombres que lo escucharon verbalmente, Mateo salió de Israel y fue a predicar el evangelio en el país vecino de Siria. En Siria, Mateo fue asesinado por un grupo grande de hombres que lo perseguían. Tomás, el que dudó de Jesús, él fue a Afganistán, y predicó el evangelio, y de Afganistán se trasladó donde murió, en Chennai, India, donde le pegaron en la nuca aquí atrás y lo mataron, predicando el evangelio. Andrés fue hasta Rusia predicando el evangelio. Juan fue a Turquía, y en Turquía lo bajaron en una olla de aceite hirviendo, y el apóstol Juan milagrosamente sobrevivió el aceite hirviendo, y lo aislaron a una isla que se llama Patmos, donde murió. Marcos murió en Egipto predicando el evangelio, y la iglesia copta atribuye a Marcos de ser el fundador de la iglesia copta en Egipto. Pablo decapitado en Roma, Italia. Pedro crucificado, invertido. ¿Por qué? Porque el último mandato de Jesús, la última conversación que Jesús tuvo presencialmente con sus discípulos, les dijo: toda potestad me es dada a mí. Por lo tanto, vayan
y hagan discípulos. Ellos no lo escucharon de manera pasiva. Ellos lo escucharon de manera intencional. Porque ellos hicieron exactamente lo que el Señor Jesucristo. Una iglesia misional es una iglesia que intencionalmente persigue a las naciones que no son alcanzadas. Como dije al principio del mensaje, que los niños que nacen sin padres, los niños que nacen en familias cuyos padres quizás no lo quieren, no los pueden tener, otra familia tiene que intencionalmente perseguirlos para que sean parte de su familia. Pero así es lo mismo con las etnias que no tienen presencia del evangelio. Tenemos que intencionalmente perseguirlos. Número 2, porque la iglesia de Tesalónica, ellos vieron el cuadro grande. Ellos vieron el cuadro grande. A mí no me gustan rompecabezas. Yo no tengo mucha paciencia, les soy sincero. Algo que yo no puedo hacer, pero así de rápido, no me llama la atención. Pero el que le encanta rompecabezas es mi yerno, y ahora por ende mi nietecito de 3 años. Ahora sí me gustan los rompecabezas, porque a mi nieto le gustan los rompecabezas. Entonces, ¿sabe lo que se necesita para armar un rompecabezas? Paciencia. Y yo no tengo mucha paciencia. Pero ¿saben lo que los que arman rompecabezas? Que creo que nunca he armado uno en mi vida entera. Pero los que arman rompecabezas, ¿saben el primer paso? Tienes que ver el cuadro grande. Porque si no, las piezas individuales no tienen sentido. Hermanos, nosotros tenemos que mirar el cuadro grande. Porque si no, nuestra pieza individual no tiene sentido. ¿Sabe cuál es el error? Puesto que no vemos el cuadro grande, nos enfocamos en nuestra pieza individual. Pero la vida no se trata de nuestra pieza individual. La vida se trata del cuadro grande que Dios está armando. ¿Y sabe qué? La Biblia en realidad no es una colección de historias diferentes y distintas como muchos lo creen. La Biblia en esencia es una sola historia que empieza en Génesis y se culminará en el libro de Apocalipsis, porque hay cosas que no se han escrito aún todavía en el libro de Apocalipsis. Y esta es la historia. Tiene que ver con el primer mandato que Dios le dio a la primera pareja, cuando les dijo a Adán y Eva: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿De qué se trata toda la Biblia? ¿Cuál es el cuadro grande de toda la Biblia? Este es el cuadro grande de toda la Biblia. Se trata de una sola historia, de un rey que está estableciendo su reino en este mundo, de hombres y mujeres de todas las tribus, todas las lenguas y todas las naciones, para que Él pueda ser glorificado encima de todo. De eso se trata toda la Biblia. Esa es la historia singular de toda la Biblia. Y cada una de las demás historias son piezas de rompecabezas que encaja en este cuadro grande. Pero espérate. Cada pieza de nuestro rompecabezas encaja en este cuadro grande también. ¿Sabe por qué una iglesia pequeña, perseguida y pobre haría un esfuerzo extraordinario para poder alcanzar las naciones? Porque vieron el cuadro grande. Vieron realmente lo que Dios quería lograr. La meta no es la iglesia. La meta es el reino de Dios. Y la iglesia es el instrumento que Dios quiere utilizar para poder alcanzar esa meta. El problema de que muchas veces nosotros creemos que nuestra iglesia es la meta. Escúcheme, Bell Shows en español. La última vez que yo vine aquí a predicar, escasamente eran 20 personas. Alabo a Dios por lo que Él está haciendo en esta iglesia. Pero tengo que serles, algún día ustedes van a llenar este auditorio. Yo lo sé.
Ustedes van a llenar ese mezanín ahí arriba y quizás aún van a tener múltiples cultos. Gloria a Dios por eso. Y deseamos que sucede. Pero déjame decirte, no se trata de nuestra pieza de rompecabezas. Se trata del cuadro grande. Lo que Dios está haciendo, no en Brandon, Florida, en el mundo entero. De eso se trata. Y por eso existe la iglesia. Pero escúcheme bien, por eso existes tú. Entonces, ¿por qué una iglesia haría lo que no es natural en medio de persecución, con tremenda pobreza, profunda pobreza, y una iglesia no muy numerosa? ¿Por qué enviaría misioneros a las naciones? Porque eso fue el último mandato de Jesús. Porque ellos vieron el cuadro grande. Ellos vieron el cuadro grande de lo que Dios está haciendo en todas las naciones. Número 3, porque fueron motivados por la gracia de Dios. Fueron motivados por la gracia de Dios. Ahora sí, quiero que buscan la fecha, la cita que mencioné anteriormente. 2 de Corintios capítulo 8 y en versículo 1. 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 1. Ya les dije que Pablo está hablando acerca de la primera ofrenda misionera que fue dada para los santos que estaban en Jerusalén, que estaban en mal y gran afrenta. Y las iglesias de Asia Menor recogieron una ofrenda durante todo un año. El siguiente capítulo dice que lo estuvieron recogiendo durante todo el año para enviar a personas que ni siquiera hablaban el mismo idioma que ellos hablaban. Es el contexto de 2 de Corintios 8 y 9. En el versículo 1 de capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 6. Pablo dice lo siguiente: de manera de que exhortamos a Tito, de tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y versículo 9, Pablo nos da la definición de lo que es la gracia de Dios. Versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese enriquecido. ¿Sabe lo que es la gracia? La gracia es el ejemplo que ustedes van a ver al final de este mensaje, de una familia que se empobreció con el fin de que niños que nunca tuviesen familia pudieran ser parte de una familia y así heredar la riqueza espiritual. Aquí está una de las familias y le van a mostrar el ejemplo. Eso es la gracia. Cristo, quien es rico, se hizo pobre para que los que eran más pobres todavía pudieran ser enriquecidos. ¿Sabe por qué la iglesia de Tesalónica, que fundó todas las iglesias en Macedonia, sabe por qué ellos fueron a todo lugar y aún sorprendieron al apóstol Pablo? ¿Sabe por qué? Porque su motivación fue la gracia de Dios. ¿Sabe cuál es la tendencia en las iglesias pobres? No, mejor no damos el dinero. Mejor nos quedamos con el dinero porque nos hace falta diferentes sillas, otro instrumento musical. Nos hace falta otro para nosotros, algo más. Y además no tenemos muchos recursos. Esto no fue lo que hizo la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia, siendo una iglesia pobre, invirtieron toda su riqueza, todos sus recursos en el envío de misioneros que fueron a las naciones. ¿Por qué? Y esta es la frase que quiero que te grabes: porque gracia bien recibida siempre se convierte en gracia bien extendida. Déjame decirlo otra vez porque quiero que te lo grabes. Gracia bien recibida siempre se convierte en gracia bien extendida. ¿Sabe por qué tenemos gente egocéntrica?
porque no han experimentado la gracia de Dios. Nunca has experimentado esa salvación del que es todopoderoso en el universo, que se hizo pobre para que yo, que era un miserable, pudiera ser enriquecido por su sacrificio. Mis queridos hermanos, ¿por qué nosotros hacemos cosas que al mundo le deja loco, que no lo entiende, que va totalmente en contra de la naturaleza humana? Porque hemos experimentado la gracia de Dios. ¿Por qué recibes un niño en tu familia que no es de tu familia? Eso no es normal. ¿Por qué gastas un montón de dinero, lo que pudieras utilizar para comprarte un carro o poner el enganche de la casa de tus sueños, y lo inviertes en un niño? ¿Por qué? Porque gracia bien recibida siempre se convierte en gracia bien extendida. Cuando nosotros no extendamos la gracia de Dios, es una indicación que nosotros no hemos comprendido la gracia de Dios. Esa es la razón porque las iglesias de Macedonia enviaron misioneros. Y la última razón, para terminar, una iglesia misional, una iglesia que escuchó el último mandato de Jesucristo, una iglesia que ve el cuadro grande, una iglesia que manifiesta la gracia de Dios alrededor. Y número 4, una iglesia que glorifica a Dios. Al pensar, ¿qué es lo que a Dios le glorifica? A Dios le glorifica nuestros templos, nuestros edificios. Bell Shows tiene edificios fenomenales. Los edificios glorifican a Dios. Te digo un secreto: si los edificios glorifican a Dios, los mormones y los católicos ya nos tienen ganados, porque tienen templos más bonitos, más costosos. Es la verdad. Si nuestros cultos, eso es lo que a Dios le glorifica, hay iglesias que tienen más gente, más profesionalismo, mejores músicos, aunque estos son increíbles, pero tienen aún mejores. Mis queridos hermanos, no son nuestros edificios ni nuestros cultos que glorifican a Dios. Lo que Dios le glorifica es obediencia. Obediencia al último mandato que nos dejó. Voy a terminar con esta última historia. La Iglesia Bautista Camino de Salvación en Tijuana, México. Mentoreamos 350 iglesias alrededor de América Latina. Hemos enviado ya casi 80 familias. Terminamos este año con ya casi 80 familias que están sirviendo de largo plazo en el mundo islámico, predicando el Evangelio de Cristo, todos de América Latina. Una iglesia de 60 miembros allá en Tijuana, con un edificio más pequeño que su plataforma, piso de concreto, paredes de bloques, pelones, techo de madera de segunda, en la periferia de Tijuana, la colonia Pípila. Pero están sosteniendo a una chica de su iglesia en Konya, Turquía, que ella ha ganado en una ciudad de 1.200.000 habitantes las primeras 2 familias que jamás llegan a los pies de Cristo, y los está discipulando. Cuando alguien le preguntó al pastor José Antonio Altamirano, que falleció de COVID hace 5 meses atrás, le preguntaron: pastor, todo ese dinero que enviamos para misiones, pero pudiéramos mejorar nuestro templo, pudiéramos conseguir silla más bonita. Y honestamente, su templo está feíto. Está feíto. Se los he dicho, que ustedes pueden ser orgullosos que tienen un templo feíto, porque ustedes liberan sus recursos para lo que apasiona el corazón de Dios.
es su visión. Y el pastor José Antonio dijo esto, y con esto termino: los templos son opcionales, la misión de Jesús no es. Los templos son opcionales, pero la misión de Jesús no es. Adopción no es opcional. Los que deberían de estar adoptando a los niños en este condado deberían de ser familias de esta iglesia, porque adopción es el evangelio. Eso es el evangelio. Gracia bien recibida siempre se convierte en gracia bien extendida. Pastor Jaime, que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Gloria a Dios. Sus hijos están bien cuidados. Le pido, por favor, estamos en tiempo todavía, nadie se salga de los asientos. Yo quisiera que hiciéramos dos cosas más. Vamos a ver un video, luego voy a dar unas palabras finales y luego de esto vamos a orar y nos despedimos. Amén. Por favor, nadie se mueva. Quisiera que vieran este video junto con nosotros. Amén. Así que vamos a ver este video. Khan I met in middle school. He told me he was going to marry me in the 7th grade, which kind of scared me off a little bit when you're, 10 years old or whatever. I knew sooner than she did that she was the one for me, but been together ever since 9th grade, and we were married while we were both in college. Got married around at 20 years old, and which is kind of young nowadays, but just kind of a high school sweetheart story that's brought us here today. That was definitely our dream from the get-go, was just to be together and have a family. That did not go according to plan. When things weren't working out, we started to consult fertility doctors. I didn't understand why it wasn't happening. It was definitely a desire, and it was a good desire. It was a good want. I knew the Lord had put that on both of our hearts, but it wasn't happening for us. It wasn't what we had planned out in our minds. It wasn't the road that we thought we were going to be walking down, for sure. Her number one dream in life was to be a mother. To not be able to fulfill that for that season, and that was tough. It was tough to watch her go through that. He couldn't fix it for me. I couldn't fix it for him, and that was something that was hard as a couple. So we were definitely, both of us were at a place of brokenness individually. We had a situation that we were broken. We couldn't become a family. I remember battling the feeling of wanting to be a mom and wanting to carry my child, but if I said yes to the adoption route, I wasn't going to get that. That was a hard surrender. But when I finally did it, I just knew in that moment that God was telling me, Terry, you have to surrender this to me. And I promise that I'm going to fulfill your desire, but you have to surrender that. And so I did. We started really praying about and thinking through adoption. It wasn't long until we both came together on that and said, hey, we don't have to have a biological child. We just want a child to love and to bring into our home. For our first adoption, we had to obviously do our home study, get checked out, make sure we weren't, anybody crazy. They said they approved us. So we got the call. Wyatt's birth mother had given birth. We rushed off to the hospital. I remember getting on the elevator, and he grabbed my hand, and we kind of looked at each other and like, okay, let's go get a baby. They sat us down and put him in my arms, and it was just like an overwhelming wave of just complete peace, and the Lord had showed us all of the things that we had doubted before, our fears, everything had just kind of come to a head, and he said, this is why I've made you walk through all of the hard for this good and for this baby. Just the instant connection. I think as a father, that was my first thing. It's like, we're just gonna meet this, this baby for the first time. What's that gonna be like? All those fears just went away, and you're like, that's my boy, So it was really cool to hold him, to know that it wasn't an accident. It wasn't a
coincidence. It was God's plan from the very beginning. We just had to figure it out. September of 2013, we brought Addie home. I thought we were done at that point. I don't know if Tara was convinced yet. We waited and waited, and my no was a no for a long time until finally my no got turned to a yes. And on April of 2021, we brought home Eliza. We came from a place where I sold a vehicle to finalize Addie's adoption. We did fundraisers. We did all kinds of crazy stuff. I took side jobs, things like that, because of the financial burden to facilitate Addie's adoption. I remember that very specifically. And so when the Lord blessed us and put us in a position where we could maybe do something to help, we're like, you know what, that's what we need to do. You know, we need to help these families, good Christian families that want to adopt, have a desire to adopt, but maybe won't even approach the subject because it seems like an insurmountable amount of money. Our good friends, Mike and Gina Looper, we just started talking to them. And they're one of the families early on that we were able to help, so they've been on that side of the equation. We were walking down the hallway trying to find a Sunday school group, a life group to join, and Isaac Treesh yanked us into his, literally out of the hallway without even saying hello, and started introducing us to everyone, and we met everyone in the class, and it was such a unique class. I feel like half the people in there had adopted. Short time later, we had signed up with an adoption agency, and there were several couples in our class that were actually adopting at the same time, as well as other couples in the church. A couple of the groups came together, a couple of the life groups and some of the members at Bill Schultz came together and held a fundraiser, and we named it the Forever Home Fundraiser for all the couples in the church at the time that were adopting. And it did pretty well. It helped a lot of couples, and a lot of the couples were able to get their kid pretty quick after that and help out. 3 years later, they turned that fundraiser into a foundation, trying to help more couples. So we started Forever Home Foundation in 2017, and we had the goal of just helping 4 families a year. That's kind of what we started out with. We went from 4 families to this year, it looks like we're gonna help somewhere in the neighborhood of 30 families receive a significant grant towards their adoption. So it's just been awesome to see the Lord. It's like the Lord always does when you say yes, you know, he shows up in a bigger way than you expect him to. If you're coming from a situation of where you don't know that you can physically have children, you're really trying to fulfill your family. If you're coming to it from a situation of God's really calling us to help out a birth mom, to help her get her life back on track, you're wondering, am I ever gonna do that amount of good I wanna do? Because the process takes so long, so you got to start to get dejected. And then over half our families, you know, the amount of an adoption is more than what they make in a year because it's just so expensive. The amount of time it takes, the funds involved, a lot of people just start to wonder if this is what God's really calling me to do. It's such a struggle. But I can tell you, every time we get on a call with somebody and we let them know you've been awarded that grant, they break down, they tear up, they feel like this is God telling them they can keep going. It's a pretty amazing experience. It's uplifting for us and for them. What would it mean to you guys to get another grant from Forever Home Foundation? Honestly, I mean, that would just be incredible. Every $20, every $100, it just means so much to us because, I mean, yeah, it's so helpful for us financially, but what it really does is it kind of just reaffirms to us God has us, he's backing us, he's providing for us, and it's really just stirring our faith. We did want to let you know we've already been praying for you guys, and the board has decided to award you guys a $10,000 grant. Oh my God. Congratulations, guys. Congratulations. It's insane. Hey, listen, before we pray for you guys, we want to let you know that whether it's $5,000 or $10,000, Forever Home's going to cover the rest of your cost, okay? Oh my gosh. Oh. Praise the Lord. Thank you, guys. Thank you so much. The biggest need we have for Forever Home right now is we just need more families to step up to the plate. And then, of course, right alongside that, we need funds to help out with those families. So there are, in Florida alone, hundreds of thousands of kids that need families, and less than a 20th of that stepping up to the plate. When you hear the stories of these birth moms that have nowhere else to go, and their only alternative is an abortion, and then they hear about another family that's willing to take their child in, that birth mom sees Jesus. That child who was
at the end of his life road before he was even born suddenly has a chance to live a fulfilled life through Jesus and come to know him personally. You know, I never imagined the hurt and the loneliness that I felt at one point would turn into a beautiful family that is a picture of what God can do. The gospel is adoption. We are all adopted into God's family, and there's nothing we can do to deserve it, and we didn't have to do anything to earn it. The same way when I picked up Wyatt for that first time, he didn't do anything to come out of that broken situation that he came from and the life that maybe he would have had. He didn't do anything to come out of that and come into our family, just the same way our salvation wasn't earned, you know. So we're all adopted into God's family just the way we've adopted our 3 children into our family, you know. So we see that love of a father in both situations. Gloria a Dios. Hemos sido todos adoptados, ¿verdad que sí? Yo cada vez que veo este video me pongo un poco emocional sobre estas cosas, porque trabajando en el departamento de la familia pude vivir estas experiencias y puedo ver también, ¿verdad?, lo que sufre un niño, ¿verdad?, cuando está en un lugar donde no es cuidado ni atendido. Así que quiero decir esto para terminar, y es lo siguiente: no me puedo ir de aquí sin mencionar varias cosas más. Y es lo siguiente: número 1, la iglesia fue hecha para llenar la tierra de su palabra y del conocimiento de Dios. La iglesia fue hecha para hacer la oración a la oración de las naciones. La iglesia fue hecha y fue llamada a cumplir la misión de la Gran Comisión. La iglesia fue llamada a ser intencional y no pasiva. La iglesia fue llamada para ser de bendición a otros. Amén. La iglesia fue llamada para traer gracia o recibir la gracia de Dios. Y como dijo el pastor Rafael Canada, gracia bien recibida se convierte en gracia bien extendida. La iglesia fue llamada a glorificar a Dios. La iglesia fue llamada a glorificar a Dios a través de nuestra obediencia. Hemos sido llamados a glorificar a Dios a través de nuestra obediencia. Es tiempo de ir, iglesia. Es tiempo de ir a las naciones. Es tiempo de mirar un video como este y poder entender que Dios nos ha llamado no solamente a Judea, a Samaria, sino al fin del mundo, no solamente a Brandon, a Tampa, sino hasta lo último de las naciones, a ser de bendición a otros. Algunos de ustedes a lo mejor no pueden ir, pero pueden adoptar. Y a lo mejor tú ni siquiera has pensado en esto. Pero hoy, a través de este mensaje, a través de la bendita palabra de Dios, podemos primero reflejarnos en esto y saber que hemos sido primeramente nosotros, tú y yo, hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. Y ahora Dios nos llama con una misión, con un propósito. No cualquier propósito. No para que seamos pasivos, sino para que estemos llenos de la pasión de Dios y podamos ir hacia otros lugares a traer y predicar la palabra bendita de Dios. Pastor, pero yo no sé predicar. Puedes predicarla con tu testimonio. Puedes predicarla con tu estilo de vida. Puedes predicarla yendo a las naciones. Puedes predicarla a través de adoptar a un niño, a una niña que tanto lo necesita. Los templos, como dijo el pastor, son opcionales. Pero la obediencia a Dios no lo es. Romanos 8:15 dice de esta manera: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Oiga bien, adopción es el Evangelio. Adopción es el Evangelio. Estos niños, como decía este video,
no hicieron nada para merecer estar en la situación que estaban. Nadie los llamó, ni ellos mismos se invitaron a este mundo. Hubo una unión entre un hombre y una mujer y llegaron al mundo. Y Dios nos llama a cuidar de ellos, a amarlos, a adoptarlos. No solamente dentro de nuestras familias, sino dentro de la familia de Dios. ¿Usted vio la pareja que estaba ahí ahorita? Ana y Caleb, no sé si está todavía una foto por ahí de ellos. A esta familia han estado trabajando en este tiempo para poder alcanzar los recursos necesarios para adoptar y terminar su proceso de tener el dinero para una adopción. En el día de hoy, en nuestro campus de Brandon, gracias a la generosidad de los 5 campuses nuestros, vamos a completar cada centavo que a ellos les hace falta para que puedan lograr esta adopción. Amén. Gracias por su generosidad. No solamente la historia que vimos aquí, sino más aún hoy tenemos entre nosotros, y van a estar a la parte de afuera, para que cuando ustedes salgan los saluden, y si necesitan información de Forever Home, esta fundación, que es una fundación de unos miembros de nuestra iglesia, usted pueda recibir esa información. Pero hoy entre medio de nosotros está la familia Concheiro. Aquí está Juan, está Keila y está Madeline, el fruto de una adopción. Yo le voy a pedir que se pongan de pie en esta hora. Could you guys stand up? Yo quiero que ustedes miren esta familia. Ahí está Madeline, Keila, ahí está Juan. Y esta es la bendición de esto. Dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y esta es la bendición de esto. Poder ser parte de algo tan grande como lo es una adopción, no para nuestro propio beneficio, sino para que Dios sea glorificado y sea una historia más de lo que Dios hace con un hombre, con una mujer, con un niño, con una niña que se somete en obediencia a la perfecta voluntad de Dios. Y solamente eso lo puede hacer el amor de Cristo. Que nos convirtamos siendo ricos en pobres y estemos dispuestos a entregarlo todo. Simplemente para que otro ser humano, para que otro niño, otra niña pueda tener lo que si no hubiera sido por una decisión radical, llena de amor de Dios como esta, no hubiera podido tener. Y hoy yo quisiera que ustedes, could you guys come forward by here? Or, come on guys.